Una historia de amor prohibido. Todo comenzó de manera sencilla, mi madre, mi hermana y yo. Inicialmente, eran ellas quienes trabajaban en aquel lugar. Recuerdo que fue mi hermana quien, en una conversación con mi madre, le sugirió, ¿por qué no metes a esta chiquilla a trabajar? Que al menos haga algo productivo con su tiempo. Yo era muy joven por entonces, y así fue como, sin preverlo, ingresé a ese entorno laboral donde más tarde se desarrollarían los acontecimientos que marcarían profundamente mi vida. Las tres trabajábamos juntas. En ese contexto conocí a un hombre que, desde el primer momento en que lo vi, sin mediar palabra, me provocó una sensación indescriptible. Fue uno de esos flechazos inexplicables, como cuando, al cruzar una mirada en un autobús, en la calle o incluso desde el auto en un semáforo, sientes que algo en ti cambia. No sabía nada de él. No conocía su nombre, su historia, ni sus intenciones. Y, sin embargo, me sentí irremediablemente atraída por su presencia. No era que tuviese una belleza convencional, sino que poseía un carisma envolvente. Su forma de hablar, su andar, su estilo al vestir, el movimiento de su cabello, incluso sus pestañas, algo en él me hechizaba. Era una persona de gran simpatía, el tipo de hombre que con un comentario gracioso es capaz de alegrarte el día. Su calidez le granjeaba la simpatía de todos. Me trataba con amabilidad y respeto, y fue precisamente eso, su gentileza, lo que hizo que comenzara a desarrollar un afecto genuino por él. Como suele decirse, hazla reír, y la conquistarás. Y eso fue lo que sucedió. Me conquistó sin esfuerzo aparente. Pasaron los días y, para mi sorpresa, supe que aquel hombre que tanto me gustaba, era mi jefe. Al principio lo ignoraba, pero con el tiempo descubrí su posición dentro de la empresa. Todo se complicó aún más cuando mi hermana decidió recomendar a una amiga suya, a quien llamaremos Lupe. Desde su llegada, noté que Lupe comenzó a comportarse de manera seductora con él. Ella negaba sentir interés, pero su lenguaje corporal la delataba, se acomodaba el cabello, lo observaba con coquetería y buscaba cualquier excusa para llamar su atención. Me incomodaba. Sentía celos. Después de todo, yo había llegado primero. Pero lo que realmente me desconcertó fue descubrir que, en realidad, la persona que le gustaba a mi jefe era mi hermana. Lo supe por pequeños gestos, miradas y, finalmente, por un apodo cariñoso que él le puso. Me sentí devastada. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no podía verme a mí, si incluso era más joven que ella? La obsesión se apoderó de mí. Comencé a revisar el celular de mi hermana en busca de pruebas, y aunque hallé cierta cercanía, también vi que ella no correspondía a sus insinuaciones. Con el tiempo, mi hermana dejó ese trabajo, y yo seguí ahí, cada vez más enamorada, cada vez más vulnerable ante su presencia. Pasaron los años. Cumplí 18, y mi afecto por él no solo no disminuía, sino que se intensificaba. Hasta que un día, al salir del trabajo, me preguntó a dónde iba. Le respondí que a casa, y desde ese momento comenzó una nueva etapa entre nosotros. Me escribía por WhatsApp, reaccionaba a mis historias, me enviaba mensajes. En vísperas navideñas, organizó la posada de la empresa y me pidió que no faltara. Incluso insistió en que invitara a mis hermanas. Durante aquella celebración, bailamos, reímos, conversamos, y yo pensé, este arroz ya se coció. Sentí que, por fin, después de tantos años, algo se estaba concretando entre nosotros. Poco después, comenzó a escribirme con frecuencia. Hasta que un día me confesó que le parecía hermosa, que le fascinaba mi cabello, el tono de mi piel. Y yo, por supuesto, le correspondí. Pero entonces, reveló algo que ya sospechaba: era casado, me llevaba 30 años y tenía hijas que trabajaban con nosotros. A pesar de todo, seguimos hablando. Yo era mayor de edad, pero nunca había estado con nadie. Y, aunque me daba miedo, deseaba que mi primera vez fuera con él. Se lo confesé a una amiga cercana. Para mí, él era quien debía iniciarme en el amor. Así que, cuando por fin nos vimos fuera del trabajo, todo sucedió. Y contra todo pronóstico, fue una experiencia maravillosa. Nada de lo que había escuchado sobre la primera vez se asemejaba a lo que viví. Fue hermoso, dulce, incluso mejor de lo que había imaginado. Nos vimos algunas veces más, siempre en secreto. Y aunque sabía que estaba mal, que él tenía esposa e hijas, yo estaba completamente entregada emocionalmente. Hasta que un día, con tono solemne, me dijo que no podíamos seguir.
Me explicó que tenía muchos problemas familiares, que no podía ser mi pareja, y que su conciencia le pesaba. Lloré como nunca. Me sentía rota. Apenas comenzábamos, y ya debía terminar. Y así empezó un vaivén emocional extenuante. Nos alejábamos y volvíamos, él se retractaba y luego regresaba con palabras dulces. Yo vivía en el limbo, sin entender si me amaba o simplemente me usaba como escape. A veces me hablaba todo el día, y otras no me escribía ni un buenos días. Yo seguía enamorada, y aunque no podía reclamarle nada, porque no éramos una pareja, me dolía profundamente. Hasta que un día me dijo, Dios me está castigando. Estoy siendo infiel. No puedo seguir contigo. Acepté su decisión, aunque dentro de mí, me quebré por completo. Me dijo que no se arrepentía de nada, que yo había sido lo más hermoso que le había pasado, pero que ya no podía más. Verlo todos los días en el trabajo, fingiendo que no me afectaba, es una tortura constante. Me duele en el alma. Y ahora me encuentro en una encrucijada, quiero renunciar, desaparecer de su vista y sanar. Pero este empleo me ofrece estabilidad económica, incluso él me da dinero extra cada semana por su cuenta, y me dice que no encontraré un trabajo mejor remunerado. No quiere que me vaya, mi madre no sabe nada. Cree que mi tristeza es por problemas escolares. Lloro cada noche, pero no por eso, sino por él. Me equivoqué, lo sé. Me enamoré de un hombre prohibido, pero fue real. Todo fue real para mí, así que, querida hermana, más allá de compartir esta historia, vengo a pedirte un consejo sincero. ¿Debería quedarme en este trabajo, aunque implique seguir viéndolo, resistiendo el dolor de su cercanía, solo por el dinero? ¿O debería irme y empezar de nuevo, aunque eso signifique enfrentar la incertidumbre económica?